La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a una edición de A Pensar Más, transmitiendo para la red dominica de medios de comunicación, para la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Y vamos a, por supuesto, a enlazarnos, ya estamos enlazados con toda nuestra red a nivel nacional. Hoy día Ismael está en unas gestiones personales, así que Ismael Soto no nos va a acompañar, pero vamos a, por supuesto, a tener nuestro programa habitual. Hoy, la noticia del día, por supuesto, es la presentación de Mercedes Arauz en el Congreso de la República. Lo que sucede es que lamentablemente ha sido como que la no noticia, porque lo que dijo se parece mucho a lo que dijo el presidente al inicio de su mandato, a lo que dijo Fernando Zavala cuando fue a presentar la investidura. Y la única novedad es que dijo que iba a solicitar eventualmente facultades legislativas para legislar en materia de prevención de desastres y en materia económica. Sin embargo, no presentó proyectos de ley ayer, no presentó la iniciativa legislativa, no hizo cuestión de confianza sobre la iniciativa legislativa, que hubiera sido un poquito más polémico. No, simplemente se votó la cuestión de confianza y, como les anticipé, por supuesto que se aprobó. No pueden no aprobarla porque el Congreso no se va a suicidar. Lo que sí sufrimos por algunas horas, el tormento de tener que escuchar a los congresistas de la República, que francamente, yo no sé, hay algunos que podrían brillar, ¿no? Pero creo que el entorno los achata. Porque, o sea, escuchar a una congresista fujimorista, por ejemplo, decir, a ver, la siguiente frase que es genial: el presidente Kuczynski tiene que deslindar con la lucha anticorrupción. Entonces uno se queda perplejo. ¿Cómo va a deslindar con la lucha anticorrupción? ¿Qué quiere decir? Que tiene que ser corrupto. Ya, simplemente estamos hablando de las formas del lenguaje, ¿eh? Parlamento, se supone que deberían hablar bien, hablan pésimo. Y además, en un nivel de formación personal que no aporta nada. Hay congresistas que se van a temas microscópicos que interesan tal vez en su región, tal vez a su comunidad, y por eso los quieren presentar en una transmisión que pasa por el canal nacional y porque TV Perú está transmitiendo a nivel nacional, pero temas absolutamente microscópicos, ¿no? De pedidos, reclamos, etcétera. Hay otros que tratan de ser más políticos y, ¿no?, una especie de ataque, pero un ataque que no va a tener ninguna consecuencia en el momento del voto. Es decir, el presidente de la República dijo que el Congreso era un circo, y no se equivoca. Y no se equivoca. Ayer fue, la verdad, una prueba más de que lo es. Y que no se iba a someter, más bien no solamente él, sino la institución de la Presidencia de la República, a una comisión que lo llenara de insultos. Que ya había recibido con anterioridad a la comisión que investigaba el caso el doctor Moreno, los recibió con toda amabilidad en Palacio de Gobierno, sin estar obligado a ello, porque la Constitución no se lo manda, al contrario, lo protege, y lo único que hicieron fue insultarlo. No va a volver a hacerlo. Me parece muy bien, es una prueba de que por lo menos está fortaleciendo el carácter, y que encantado de contestarles todas sus preguntas por escrito, pero que no va a someterse nuevamente a los malos modales de los congresistas de la República, que no entienden que tener inmunidad parlamentaria no es patente para hacer lo que te da la gana y difamar. Los congresistas sienten que pueden hablar como les da la gana y decir barbaridades sin que nadie les diga nada porque tienen inmunidad parlamentaria. Y eso, lo único que se manifiesta, ¿no es cierto?, es en un lucimiento de sus malos modales, que al final ni siquiera es coherente con su voto, que ya está decidido de antemano. Entonces, ¿qué más podemos decir de lo que ha dicho la señora Mercedes Arauz ayer? Poco nada. Que todos los peruanos contarán con agua y desagüe en el 2021, que los salarios de los docentes no serán de menos de 2.000 soles en el 2018. Todavía lo sabíamos. Y sabíamos también que le iban a dar de todas maneras el voto de investidura. ¿Por qué someter a la población peruana a 12 horas, ¿no es cierto?, de tontería y media? Pobre mujer, además, pobre primera ministra. Tati del Río escribía anoche que ya a la 9ª hora estaba más o menos dormida con los ojos abiertos, ¿no? Porque de verdad que uno va a escuchar pues cosas interesantes, ¿no? Pero
Pero no vas a escuchar pues tonterías, la verdad. Básicamente tonterías, que no aportan absolutamente en nada. Y los modales pues de la señora primera ministra, extremadamente cautelosos, pide disculpas por esto, pide disculpas por aquello, mientras al frente tiene un grupo de gente sumamente malcriada, que el poder se le acaba en el 2021 y vuelven a bajar al llano y no se atreven a volver a hablar en los términos en los que hablan hoy, porque se mueren de miedo de hablar en los términos en los que hablan hoy. Son muy malcriados con las autoridades, entre sí mismos y con los demás. Y si eso es el Congreso de la República, qué pena, porque eso no debería serlo. Son muy malcriados entre ellos y, reitero, con los demás. Una cosa es hacer posición política, una cosa es criticar al poder y otra cosa es exhibir los grados de malacrianza que se exhiben en el Congreso de la República con total impunidad, como si aquí no pasara nada, y de violencia verbal. Entonces te insultan, piden que retire las palabras y ya las retiro. Y todo el mundo sabe que esa es una formalidad, pues, porque para poner fin a una discusión, porque en realidad no ha retirado nada porque ya lo dijo. Entonces es tremendo. Eso pasó ayer, por supuesto, empañado con el tema de la congresista Maritza García, que nos ha dicho que nos va a contestar la llamada, así que pónganse atentos, ojalá que no se arrepienta, porque muchas personas durante la discusión en el Pleno aprovecharon las cámaras para decir lo que pensaban. Entre ellos, ella misma, que corrigió sus declaraciones, que dijo que la transcripción no era en realidad lo que ella había dicho, lo cual no es verdad, pero en fin. Hasta el congresista Becerril, de su propia bancada, que dijo que las declaraciones eran infelices. Ya para que el congresista Becerril diga que tus declaraciones son infelices, tienes que estar pues en el suelo, ¿no? Es un desastre. Obviamente la ministra de la Mujer dijo que las declaraciones eran inaceptables por un punto que es central y que parece que la congresista García no entiende. No hay justificación alguna para la violencia, ninguna. Ni que estaba drogado, ni que estaba borracho, ni que ella le fue infiel, nada justifica un acto de violencia, es imposible. Tú no provocas un acto de violencia, como he explicado ayer. La violencia contra la mujer se va desarrollando, ¿no es cierto?, en una cadena de pequeños eslabones que van en ascenso. Ninguna mujer sale el primer día con un hombre y le acepta que le meta un peñiscón o le dé un jalón de pelos o le dé una cachetada. No lo vuelve a ver más, pues. O sea, si el primer día te trata así, normalmente estos victimarios, estos perpetradores, estos agresores, van construyendo una relación de dominación en una cadena muy larga. Entonces cuando te pegan, no es que el sujeto explote, es que ya construyó todo el escenario para poder pegarte. Y ese escenario parte de destruir tu autoestima, ¿no? Destruir tu valoración personal, decirte que tú no vales nada, que es muy fácil. Con las mujeres peruanas es muy fácil hacerlo porque toda su vida le han dicho que no valen nada. En su casa las han criado, ¿no es cierto?, normalmente a las mujeres, haciéndoles ver que sus hermanos varones tienen más derechos que ellas, por lo tanto ellas tienen menos derechos. Su padre siempre ha tenido derechos sobre ella, por lo tanto ella tiene menos derechos. Y esa ha sido su manera de vivir. Su madre siempre ha tenido menos derechos que su padre. Entonces, para una mujer peruana es muy fácil comenzar a creerte que no vales nada. Y si tienes un hombre que te lo repite todo el tiempo, y por supuesto desvalora todo, ¿no? Desvalora desde tu forma de cocinar hasta tu cuerpo. Y eso se construye paso a paso, porque el primer día que sales te dirá que eres linda, que eres bella, y que te ama, y que te adora. Y después te dirá que estás un poco gordita, después te dirá que en realidad estás fea, que en realidad cocinas pésimo, que en realidad tu mamá es una bruja. Porque el segundo paso de la desvaloración, ya cuando te están destruyendo la autoestima, es aislarte. Y ese es el segundo eslabón importante. Es una persona que no tiene una red de protección, es mucho más fácil de atacar. Porque no tiene mamá, porque no tiene papá, porque no tiene hermanos, porque no tiene amigos, porque no tiene compañeros de trabajo, amigas vecinas, no tiene nadie que pueda salir por ella. Y el agresor le va a decir, ¿quién te va a creer? Porque esa es la típica. ¿Y quién te va a creer? Anda, pon tu denuncia en la comisaría. ¿Quién te va a creer? ¿Policía te va a creer? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Ok? Entonces, primero tú no vales nada, y segundo, estás cercada. Y este sujeto te va a vigilar, porque son sumamente posesivos. Entonces te revisa tus cajones, te revisa tu ropa, te revisa tu correspondencia, te revisa tu teléfono, te revisa todo, te arma escándalos, ¿no es cierto?, en todas partes.
temes que te arme un escándalo en el colegio de tus hijos, que te temes que te arme un escándalo en tu trabajo, temes muchas cosas. Entonces, para que no haya escándalo, ¿no es cierto?, tú aguantas golpes, aguantas ya la tercera parte, que es el maltrato físico. Entonces, primero viene la destrucción de la autoestima, luego viene el aislamiento y la carcelería, ¿no? Y finalmente vienen los golpes. Entonces, se equivoca la señora García cuando dice una mujer provoca a un hombre sano de la nada, explosiona porque le dicen te voy a dejar. Entonces ella se expone al feminicidio. Bueno, se equivoca pero frontalmente, porque en primer lugar no hay un sujeto que explota. Ese sujeto ya construyó un escenario en el cual él puede abusar y salir impune. Esa es la parte final, salir impune hasta que finalmente esa mujer o se escapa o la mata. O sea, ¿ustedes creen que los casos de feminicidio que tenemos hoy día en el Perú, solo los de este año, son casos que se han construido en un día por una explosión, como se llamaba antes en el Código Penal? Se llama todavía, pero en fin, emoción violenta. No, a esas mujeres que han matado les han pegado antes, no una, varias veces. Las han destruido, las han chancado, les han dicho todo el tiempo que no valen nada. Y no se lo han dicho solamente su pareja, se lo ha dicho la sociedad, se lo ha dicho el policía que le decía, ¿qué habrás hecho pues mamita? Se lo ha dicho el médico legista que le dice, no pues mamita, por un moretón no te voy a hacer un examen. Se lo ha dicho su papá, que le dijo, bueno hijita, así es la vida, tú sabes, ¿no? Su mamá, que le ha dicho, mira, la verdad es que, ¿qué habrás hecho pues? O sea, se lo han dicho siempre. Entonces, obviamente, si estás atrapada, no vas a salir de ahí. No se puede. Y eso es algo que la congresista García tal vez no ha entendido. Y por eso ayer creo que la ministra Choquehuanca fue muy clara en sus declaraciones, que me parecieron muy sencillas. No hay ninguna forma en la cual se pueda justificar un acto de violencia. Ninguna. Porque si no, después justifiquemos la violencia contra los niños también. Acuérdense ustedes cuando se pasó la norma en el Congreso de que está prohibido pegarle a los hijos. Uy, el debate que se armó, no, pero unas cuantas cachetaditas bien puestas, pues no, un palmazo en el poto siempre ayuda, ¿no? Entonces, eso no es crianza. Eso no es crianza, eso es violencia contra niños. Y después, ¿qué vamos a justificar? La pedofilia. Bueno, al niño le gustaba, eso es lo único que falta, querían. El niño quería. Porque así vamos justificando todo, ¿no? Nadie quiere ser el malo, pues. Entonces todos quieren justificarse. Ella tenía otro hombre. Sí, pues sí. ¿Cuál es el problema? ¿Le vas a pegar por eso? Agarras tus cosas y te vas, pues no te quiere. Punto. Listo. Que me ha destruido mi autoestima. Bueno, pues si tu autoestima depende de que otra persona te quiera, entonces estás mal, pues, ¿no? Tienes que ir a terapia. Tú tienes que quererte a ti mismo por ti mismo, no porque otra persona te valore. O sea, la verdad es que lo que tenemos es una sociedad sumamente enferma. Lo que estos casos demuestran y estas declaraciones demuestran es que de puertas para afuera hablamos de la igualdad, hablamos de los derechos de las mujeres, el trabajo, no sé qué, y de las puertas para adentro vivimos en el siglo XVI. Esa es la verdad. Entonces, acá no hay ninguna explicación que justifique un acto de violencia. Partamos de eso. Miren lo que dijo el abogado de este señor Camino. Esto antes era una faltita. Así dijo, esto antes era una faltita. Antes había esclavitud, ¿no es cierto? Antes las mujeres no votaban, antes las mujeres no accedían a la educación pública. Bueno, ya, pero antes. Pero no es una faltita ponerle a una persona un cuchillo en la garganta y decirle te voy a matar. Porque ese sujeto ya había golpeado a una mujer muy joven, que había denunciado el hecho, pero había retirado la denuncia seguramente por presión de él. Ya había golpeado, entonces ya estaba en el escalón de las golpizas y ya estaba en el escalón de te mato, así de simple. ¿Por qué? Porque tu vida es mía. Tiene ese sentido de dominación y posesión. Tú no vales nada, tu vida es mía, me pertenece, por lo tanto puedo ejecutarte sin asumir ninguna consecuencia. Eso es lo más increíble. En la tradición jurídica, aunque ustedes no lo crean, en el siglo XIX,
y hay bastante información sobre la materia, si tu esposo te encontraba con tu amante y te mataba, a ti y a tu amante, o solamente a ti, ni siquiera era delito. De verdad, era una pena bajísima, era un delito culposo, porque se presumía que te habían hecho un daño tan catastrófico que tenías derecho a matarla porque te había sacado la vuelta. Obviamente el caso inverso sí implicaba la pena de por vida probablemente para la mujer, ¿no? Emoción violenta. Pero en fin, tenemos un oyente, están llamando, vamos a ver de qué se trata. Aló, muy buenos días. Muy buenos días, señora Rosa María Palacios. Quería felicitarla, primeramente, porque usted es una persona muy preparada, una persona capaz de defender a la mujer y capaz de defendernos a cada ciudadano con sus palabras y asimismo aumentar nuestra estima. Gracias por todo. No, muchas gracias a usted, gracias a las señoras que nos escuchan y que encuentran en estas explicaciones tal vez un camino, ¿no? Porque si hay un camino, no nos pongamos tan pesimistas, a pesar de ser el país que tiene más violaciones sexuales en la región, uno de los más altos del planeta, de verdad es altísimo, y violaciones sexuales contra niñas y adolescentes, porcentaje altísimo. Tenemos un camino. Primero, el camino es de transparentar, porque lo que está oculto, ¿no es cierto?, no se habla, no se discute, no se dice nada sobre el tema, entonces sigue cometiéndose con toda impunidad acciones criminales. Entonces, primero transparentar. Por eso la denuncia es tan importante. No importa que no termine en una condena, pero ya dejaste la marca. Así como ese hombre te marcó la cara, o te marcó el cuerpo, o te pegó para que nadie viera dónde te pegaba, tú dejas tu marca también, pero la dejas en una comisaría. Y expones a un sujeto que se cree divino, ¿no es cierto?, importante, lo expones ante el mundo, ante su familia, ante sus amigos, ante todos, para que se sepa qué es. Entonces, el violador tiene que quedar expuesto, el violador de menores tiene que quedar expuesto, el violador de mujeres adultas tiene que quedar expuesto, el agresor de cualquier golpiza tiene que quedar expuesto. Ese es el primer paso. Y luego, como dicen, nos vamos organizando. Una mujer en una situación de ese tipo, obligada a estar conviviendo con un hombre, obligada, ¿no es cierto?, no va a ser feliz nunca. Pero lo más grave es que probablemente ni siquiera sobreviva al agresor. Y hay otro tipo de violencia que sí lo tenemos que ir a la pausa, que no incluye golpes, porque hay agresores que no golpean con las manos, pero te destrozan psicológicamente. Entonces todas las etapas previas sí las realizan, pero además añaden algunas torturas, ¿no? Entonces, hoy día tú no comes, hoy día tú no sales, hoy día te bañas con agua fría. De verdad. Claro, porque tienen el poder de hacerlo. Ustedes me dirán que no, no te pegan, pero te hacen otras cosas todo el tiempo. Entonces te destruyen como persona, te aíslan, te cercan, pero no te pegan. Te sacan la vuelta, por supuesto, tienen todas las mujeres que quieren y te lo dicen, pero como dependes económicamente, no puedes salir de esa relación. ¿Quién quiere vivir ese infierno? Ustedes dirán, ¡qué espanto! Ustedes no tienen una idea de la cantidad de mujeres en el Perú, en todos los niveles sociales, que viven ese infierno porque no tienen cómo salir de él. Y sí hay un camino. Sí hay un camino. Vamos a ir a una pausa, regresamos con más. Nos han pedido que hablemos de Cataluña también. Vamos a hablar del tema del día de hoy. Ya volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, y vamos a intentar comunicarnos con la congresista Maritza García Jiménez, congresista de Piura. Ella es presidenta de la Comisión de Mujer del Congreso, se supone encargada de la defensa de la mujer, y queremos hablar sobre sus declaraciones. Ella ayer dio una conferencia de prensa y, reitero, dijo que en realidad la transcripción de lo que dijo no había sido la adecuada, y que no se había entendido exactamente lo que ella quería decir, que ella quería decir otra cosa, pero por otro lado insistió en que esa es su opinión.
El problema es que ella hace referencia a un gran maestro, a un gran psicólogo que había dictado una charla en el Congreso, y resulta que el gran psicólogo pues tenía también problemas. Señora congresista, muy buenos días. Buenos días, Rosa María, ¿cómo está usted? Bueno, muy sorprendida porque lo que se ha entendido, hemos entendido todos, señora García, es que usted encuentra justificación en que se golpea a una mujer cuando ella lo provoca. ¿Es así? Rosa María, transcribir y replicar una charla de un médico forense, un psicólogo. Ajá. En realidad, yo lo que sí puedo sustentar, y lo he dicho una y mil veces, es que nuestro ordenamiento penal recoge los homicidios por emoción violenta, dentro de los cuales está precisamente contemplada las conductas impulsivas, pero que pueden suceder de un momento a otro porque colocan al agresor en un contexto violento por una activa. Mire, pero yo no estoy avalando en ningún momento ni un acto de violencia contra la tesis de este señor que usted llama maestro, primero es falsa, ¿ya? Pero en segundo lugar, este señor, usted tal vez no lo sabe, fue expulsado de la administración pública en el año 2004, inhabilitado por 10 años, justamente en Piura, por tocamientos indebidos en aldeas infantiles. Entonces, es una persona que tiene un antecedente negativo. ¿Cómo puede estar dando una charla en el Congreso de la República? Al gobierno regional, tal igual como le enviamos al Ministerio de la Mujer para invitar a las autoridades correspondientes, y esta persona fue delegada por el gobierno. Entonces, yo no tengo, como le dije ayer a la señora periodista que me entrevistó, Milagros Leiva, yo no puedo de un momento a otro saber a quién se va a designar. En mayo no sabía quién se iba a designar, y tampoco la probabilidad de revisar su hoja de vida, porque se supone que lo está enviando a una institución. Por supuesto, pero este señor, pero aun cuando usted no podía revisar sus antecedentes para invitarlo a una charla o estar presente en una charla, este señor a usted le impactó, o sea, le causó una buena impresión, repitió que este señor era un maestro, y el señor Iván Molina Salas, que actualmente efectivamente labora en la Fiscalía, no sé cómo, porque hasta el 2014 estaba inhabilitado, es una persona que no merece, digamos, mayor respeto en esta materia, luego de ser expulsado de la administración pública por tocamientos indebidos. O sea, ¿cómo va a ser este señor un referente? ¿Aló? Bueno, yo comparto con usted la idea de que una persona con antecedentes penales no puede estar en la administración pública, y sobre todo en el ejercicio de esa función que él desempeña. Obviamente que comparto esa tesis, ¿no? Pero yo no soy la persona que está al frente del gobierno regional, yo no tengo conocimiento de la hoja de vida del señor. Entonces no podemos responsabilizar a alguien por un hecho que no depende de mí, no es un... No, yo lo sé, pero lo que sí la podemos responsabilizar a usted es que usted tomó como válidas sus palabras. Me pareció importante, lo citó. María... No sé, cuando estuvo en la reunión del 17 de octubre, en la reunión de la comisión, usted cita a este señor, este maestro que nos ha ilustrado, ¿no? Sí, pero voy a volver a aclarar por última vez, porque creo que el tema ya debe quedar zanjado. En realidad, cuando me refiero a esa parte, me refiero a la parte de emoción violenta, y lo vuelvo a reiterar, nosotros somos profesionales del derecho, y como tal creo que conocemos perfectamente, señora Rosa María, conocemos perfectamente que nuestro ordenamiento recoge esas conductas por emoción violenta. A esa parte me refería, porque esa parte sí está recogida en el código. O sea, sí existe una legislación al respecto en el Perú. No, yo lo sé, no estoy avalando ningún acto de violencia. Pero, definitivamente rechazo. Me he pronunciado sobre varios casos. He invitado a varias personas a las sesiones para que nos expongan sus vivencias, pero no podemos nosotros, o sea, responder, en mi caso, yo responder por una conducta o por una charla forense que no es de mi autoría, pero sí puedo volver a ratificar de que hay un malentendido. No voy a avalar la violencia, nunca, jamás, como mujer ni como madre. O sea, usted no avala que una mujer provoque su feminicidio.
Lo que yo no puedo hacer es incentivar a una mujer a exponerse. Lo que puedo hacer es utilizar políticas preventivas. Si yo converso con alguien, obviamente lo primero que uno tiene que hacer frente a un agresor es evitar, porque por la misma naturaleza la fuerza física del hombre es mucho mayor y tú no puedes exponerte para que tu agresor te mate. Lo primero que tienes que hacer es pedir apoyo, ir a la comisaría y denunciar el hecho. Hay que evitar esas conductas que nos pueden dañar. Por ejemplo, yo no podría compartir que un agresor provocar a un hombre y sacarlo de contexto porque podemos salir más lastimadas. Entonces hay que correr a la comisaría y denunciar el hecho. Esa es mi postura. Me parece que ha sido mal entendida realmente. No, lo que sucede es lo siguiente, doctora García. Esa mujer no puede prevenir esa situación porque esa situación se va de todas maneras. Si usted estudia un poco sobre cómo se da la violencia no se construye en un solo día. Ese señor no está explotando por algo que se le dice. Ese señor ya ha construido una relación en la cual ha destrozado la autoestima de una persona, en la cual tiene dominio sobre ella, y el paso final es pegarle. Entonces, no haga lo que haga, lo va a provocar igual, porque él le va a pegar igual. No hay ninguna provocación, tal provocación no existe. La prevención es darte cuenta de las señales de alerta en la primera etapa, para abandonar a una relación tóxica, ¿no es cierto? En la primera etapa, cuando el sujeto te dice que no vales nada, que eres gorda, que eres fea, ahí tienes que salir. Esa es la prevención. Pero la prevención no es decir, mejor me quedo calladita, no le digo que me voy a ir, porque me va a pegar. Eso no es prevención, te va a pegar de todas maneras. Usted lo sabe, o sea, no hay ahí ninguna prevención. Por eso es que le estoy hablando en el contexto de los delitos por emoción violenta. Vuelvo a ratificar y no hay que confundir. Señora García, los delitos por emoción violenta... Esto se da en los homicidios por emoción violenta. No hablamos de todos los casos y seamos realistas, Rosa María, seamos realistas. En nuestro Perú tenemos estadísticas por homicidios por emoción violenta. Tenemos estadísticas, tenemos procesos judiciales. Muy bien, pero vamos por partes. Como usted sabe, también. Señora García, el homicidio por emoción violenta es un anacronismo que viene del siglo XVIII. Ya hoy día, en el derecho penal, es casi una figura que no se admite, porque es una figura que se creó ¿para qué? Para que el hombre pudiera matar a su mujer cuando le era infiel y tener una pena bajísima. Para eso se crea el delito de emoción violenta. Ese es el origen. Todo el siglo XIX está teñido de eso. Ha ido desapareciendo. Entonces, exactamente. Entonces, ya ahora, si la matas, eso ya desapareció felizmente del código, ya no te tienes que casar con el violador tampoco para exculparlo, ya eso desapareció del código. Pero el delito por emoción violenta presume que víctima y victimario ni siquiera tienen una relación. En estos casos no hay emoción violenta. En el feminicidio hay una relación larga entre hombre y mujer. Larga. Construida sobre la base de la destrucción de la autoestima de una mujer que finalmente se somete en una estructura absolutamente de dominación. Eso está recontra estudiado. Y usted es la presidenta de la Comisión de Mujer. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa es que tal vez usted no tiene la capacidad para ser la presidenta de la Comisión de Mujer. De repente sabe de derecho penal, pero no sabe de el tema de género, que es un tema importante. ¿No cree que debería renunciar? Eso es lo que generó precisamente un conflicto de intereses en la comisión. Mire usted que esta sesión de la comisión no es de ahora, es una sesión de la comisión pasada. Y precisamente mi posición era en contra, y se lo dije ahí en la sesión a Indira Wilka, y eso generó una disyuntiva entre ambas, una situación de un pequeño conflicto. Pero en realidad el trasfondo, yo creo que es la comisión, porque usted sabe que hubo una resolución del tribunal que ordenaba reconocer algunos derechos, en este caso de los parlamentarios de Frente Amplio, con lo cual yo no discrepo, yo no discrepo porque son resoluciones de carácter obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y por ende mi cargo dependerá si en algún momento el partido me pide que me haga de costado. Bueno, usted puede renunciar también, o sea... Y acataré, pero mientras yo no haya cometido ninguna infracción, ni tampoco esté faltándole a nadie, porque soy protectora de los derechos de las mujeres y también de los niños, de adultos mayores, y lo refleja mi trabajo que día a día hago, porque he dicho que hago trabajo de campo. Es muy raro que usted vea aquí en la Comisión
de una mujer haya ido a estos lugares tan alejados como si usted, para hacer lo que nos preocupa a todos es que usted ni siquiera acepta lo que ha hecho. O sea, usted ni siquiera acepta lo que ha hecho, ni siquiera entiende lo que ha dicho. Eso es lo más grave. Usted se ratifica en su postura. No es que no entienda, lo que pasa es que se ha tergiversado. O sea, yo lamento muchísimo, lamento como persona, como madre, como mujer, como presidenta de la Comisión de la Mujer, lamento muchísimo que se haya tergiversado. Es un tema complicado. Estamos hablando de congresista, no se ha tergiversado nada. Usted ha dicho que la mujer provoca. Lo entendemos nosotros porque estamos de repente acostumbrados a movernos en este ámbito, o de repente lo expresé y teniendo en cuenta mi formación jurídica. No, pero el problema es que usted ha dicho que la mujer provoca. De los hechos. Hubo una tergiversación y con eso termino y le agradezco muchísimo la entrevista. Muy porque bien. Este espacio me permite ratificar mi posición hacia las mujeres. Bueno, lamentablemente su posición es exactamente la misma con la que empezamos y no hay un pedido de disculpas ni no hay ninguna tergiversación. Las declaraciones son las declaraciones. Pero le agradecemos su presencia. ¿En qué sentido tendría que disculparme? ¿Por lo que dijo el psicólogo? No, por decir que la mujer provoca la agresión que se le hace. No dije eso. Sí lo dijo. No dije eso, nunca dije eso. Por eso es que ahí está el malentendido y la malinterpretación. Yo dije que debemos prevenir de ser agredidas. Pero dijo que tiene que prevenir ¿cómo? No provocando al hombre. Eso es exactamente lo que dijo. Que la mujer Bueno, yo respeto provoca. las posiciones y la forma de interpretación. Yo creo que las interpretaciones son muy amplias y cada quien lo puede interpretar a su manera. Usted lo que no quiere reconocer es lo que dijo. Decir que lamento muchísimo, le estoy diciendo, usted me está diciendo, señora García, sí, me gustaría que se disculpe. Yo le estoy diciendo, o sea, lamento muchísimo la situación que ha pasado. Lamento muchísimo, pero mi trabajo es mi trabajo. Mi trabajo es limpio, mi trabajo es transparente, mi trabajo es en despacho, mi trabajo es en campo. Ese es mi trabajo en la Comisión de la Mujer. Bueno, nos preocupa mucho su trabajo, ese es el problema. En la medida que pueda ayudar a la población. Y lo hago, Rosa María, todos los días. Muy bien, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber contestado nuestra llamada. Yo sé que no es fácil, que está en medio de un fuego cruzado. Le agradecemos muchísimo. Vamos a hacer una llamada, una pausa y después les leo todo lo que me están escribiendo en Twitter, que no es poca cosa. Ya volvemos. Bueno, en la entrevista con Marisa García nos trae otro tema. La congresista no reconoce haber dicho nada incorrecto, dice que se ha tergiversado su opinión, que estaba citando a una persona que resultó que no conocía, que no tenía cómo conocerla. Pero lo cierto es que, fíjense, hay otro problema muy serio, muy extendido que tenemos en la sociedad peruana, que se llama no asumir responsabilidad por lo que se hace. Y es tremendo. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona que se le cae algo y se le rompe y te mira y te dicen yo no fui? ¿Y se le ha roto delante tuyo? Bueno, eso es lo que está pasando con la congresista Marisa García. Y yo una vez estudié este tema de por qué no se asume responsabilidad, que es práctica extendida en el Perú, ¿no es cierto? Hablemos de los niños abandonados, hablemos de tantas cosas, ¿no? No se asume responsabilidad porque probablemente se trate de personas que a su vez han sido muy violentadas en su infancia y que siempre han recibido un castigo muy duro por sus faltas, un castigo físico. Entonces yo no soy, yo no fui, yo no lo dije, yo no lo hice. Lo primero que se te sale es negarlo todo. La negación del evento ante el temor del castigo. Creo que la congresista Marisa García debe haber tenido una infancia muy dura, porque no hay otra forma de explicar que no entienda de verdad lo que ella misma está diciendo una y otra vez. Pero no lo entiende. Y no lo entiende a pesar de que recurre, por supuesto, a herramientas legales, pero que yo también tengo. Entonces para mí es muy fácil contestarle. Tal vez otros periodistas no puedan contestarle, pero yo sí. O sea, el homicidio por emoción violenta no tiene nada que ver con el feminicidio. Ni siquiera como la construcción del tipo. O sea, no hay ahí nada. Y el homicidio por emoción violenta es casi un anacronismo que viene heredado del siglo XIX, siglo XVIII, donde se justificaba, digamos, el homicidio porque eras inimputable. ¿Te das cuenta? No estabas como dicen, en tus cabales, no estabas en ti. Lo cual es una justificación completamente absurda, ¿no es cierto?, en un homicidio por infidelidad. Entonces, acá de lo que se trata es de que las personas se hagan responsables. La señora Marisa García Jiménez, congresista de la República, tiene que hacerse responsable.
tiene que hacerse responsable por lo que ha dicho. Y lo que ha dicho, además, no es correcto, pero nos da una oportunidad educativa. Es decir, explicarle a todos por qué no es correcto. Porque no es correcto decir que la mujer provoca. Nadie provoca su muerte. Nadie provoca que la golpeen. Esa es una falsedad que hemos repetido durante décadas y siglos para justificar al agresor. Si queremos cortar, ¿no es cierto?, el círculo de la violencia, tenemos que identificar qué conductas tenemos. La congresista García ni siquiera puede autorreconocer qué conductas machistas tiene, ¿no es cierto?, para poderlas eliminar. Porque todos tenemos, lamentablemente, por la forma en la que hemos sido criados, conductas machistas. Entonces tenemos que buscar en nosotros mismos, decir, sí, no, esto que pasa en mi vida, esa forma en la que estoy criando a mis hijos, esta manera de pensar, no es correcta. Esto no es equitativo, no es justo, etcétera. La señora García no puede. Y obviamente no va a renunciar a la comisión, ni a la presidencia de la comisión. Y probablemente su partido la saque, porque Maritza García tiene problemas dentro de Fuerza Popular. Eso hay que decirlo, es una congresista que ya viene con problemas dentro de Fuerza Popular. Que entró a la lista parlamentaria impugnando, como ustedes saben, ella entró recién al final de la carrera y ganó, impugnando a otra inscripción de Fuerza Popular, que no la querían a ella en la lista. O sea, no está ahí porque la hayan buscado en realidad, sino porque ganó una primaria, después la quisieron sacar y ella volvió a postular y entró. Es una historia interesante. Ella no está ahí, creo yo, por la gracia de Keiko Fujimori. Así que la próxima semana la pueden sacar, a aparecer los fujimoristas como los defensores de la mujer, y en realidad estar cobrándose una deuda vieja. O sea que mucho cuidado. Averigüen a todos, les recomiendo averigüen bien cómo llega Maritza García a la lista parlamentaria de Keiko Fujimori. Pero bueno, muchísimos comentarios en la web, les agradezco. Y bueno, esperemos que ella renuncie voluntariamente. Le convendría mucho más si tuviera alguna astucia política, porque los congresistas del fujimorismo la van a abandonar de todas maneras. Pero de todas maneras, y van a aparecer como los grandes defensores, como los grandes héroes de la lucha de los derechos de la mujer, cuando todos sabemos que es falso. Vamos ahora sí a conversar con Francisco Belaúnde, está en el teléfono. Vamos a hablar de Cataluña, otro tema solicitado por ustedes, para entender qué pasa en España. España es un país cercano, por supuesto, al Perú, a nuestra historia, a nuestra tradición. España se conforma como España, luego, como dijo Mario Vargas Llosa, de hace 500 años unir una serie de reinos. Pero, sobre todo, durante la dictadura de Franco, muchos de estas nacionalidades, si se quiere, en España fueron acalladas, aplacadas y dominadas para ser parte de un proyecto nacional, de un único proyecto nacional. Luego de la caída de Franco y la venida de la democracia, pues evidentemente los vascos, por ejemplo, los catalanes, por ejemplo, los gallegos, etcétera, comenzaron a ser más firmes en sus posturas autonómicas. Y definitivamente la Constitución española en 1978 crea las autonomías regionales, modelo que copiamos en el Perú para crear, ¿no es cierto?, nuestras regiones. Nosotros no tenemos una federación, tenemos un país unitario, pero tenemos un nivel de descentralización importante regional que es copiado de España. Sin embargo, en Cataluña, ya desde hace algún tiempo, por razones políticas, se han oído voces secesionistas, gente que se quiere separar de España y crear un nuevo Estado, un Estado catalán. Estamos con Fernando Belaúnde para hablar de esta situación, de la situación de esta presunta, independencia de España, reclamada por los demás españoles como inconstitucional e ilegal. Francisco, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya la situación se torna confusa porque se presumía que las autoridades catalanas iban a declarar su independencia en estos días y hasta ahora no lo hacen. Digamos, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es el estado de la cuestión actualmente en Cataluña? Bueno, efectivamente hay una situación, una especie de limbo, ¿no? El presidente del gobierno catalán, Puigdemont, dijo que Cataluña se merecía la independencia después de esta votación, de este referéndum ilegal, ¿no? Pero que pedía, en todo caso, a la Asamblea, al Parlamento, suspenderla. Entonces, esa es una cosa que no se sabe exactamente qué es lo que ha querido decir. ¿Había una declaración de independencia o no? Entonces,
por eso es que el presidente del gobierno español Rajoy le ha dicho, bueno, pero aclare usted, pues para el gobierno español el solo hecho de declarar la independencia, aunque se suspenda, ya es ilegal, ¿no? Y por lo tanto, siendo ilegal, él se sentiría habilitado a aplicar un artículo de la Constitución, el 155, que le permitiría tomar medidas en contra de la autonomía de Cataluña. Ajá. Entonces, esa es la situación actual. O sea, hay, por un lado, se le ha dado unos días al gobierno de Cataluña para que diga efectivamente ha hecho la declaración o no. Y en todo caso, en función de eso, va a decidir el gobierno de Rajoy aplicar este artículo y las medidas que sean, bueno, que terminen convenientes con respecto a la autonomía de Cataluña, ¿no? Claro, pero digamos, evidentemente el episodio del referéndum ilegal le salió muy mal al gobierno central español, porque los que están a favor de esta independencia mostraron imágenes que abrieron pues todos los noticieros, imágenes violentas de gente que finalmente lo que quería era votar, ¿no? A pesar de que el referéndum fuera ilegal. ¿Ese fue un error político de Rajoy? Mira, claro, lo que sucede es que, a ver, han habido incidentes, lamentablemente siempre se producen incidentes cuando hay represión policial, ¿no? Siempre hay excesos. Pero claro, políticamente es un desastre porque las imágenes están ahí. Entonces, siempre el gobierno español, porque decir un momentito, pero efectivamente ha habido algunos excesos, pero en general la policía ha cumplido con su labor, pero como si las imágenes en estos momentos cuentan mucho, y más aún cuando hay un tema tan sensible como que se están tomando en Cataluña, y más aún porque la razón finalmente la gente lo que quería ir a votar, o sea, se reprime a la gente por ir a votar, entonces el mensaje efectivamente es desastroso. Es un error, sobre todo creo yo, más que eso, es un poco la posición del gobierno de Rajoy, que efectivamente tiene razón en que se tiene que aplicar la ley y por lo tanto tiene una posición, digamos, jurídica, pero también ha debido tener, según muchos especialistas, también la contraparte política, ofrecerles algo en todo caso a los catalanes, eventualmente decirles, bueno, hay esta propuesta, por ejemplo, de hacer de España un país claramente federal, ¿no? Un país más allá de esta autonomía. Algo, digamos, algún tono, algunas frases que hablen un poco más de diálogo, y no solamente el tema legal. Por ahí creo que iría un poco el error político de Rajoy, ¿no? Así es. Ahora, es improbable en realidad una independencia de Cataluña, vamos, o sea, puede sonar bien para algunos sectores separatistas, pero desde el punto de vista económico, práctico, digamos, por ejemplo, la Caixa, que es el banco más importante de España, simplemente se muda, o sea, se va de Barcelona. En términos prácticos, esa independencia pues no va a funcionar. Exactamente, ¿no? No va a funcionar, o sea, ya como tú decías, hay empresas que se han mudado, lo quiere decir que si, por ejemplo, Barcelona se declara independiente, aquí no va a cobrar impuestos. Claro. Si las empresas, las empresas han mudado su sede se han mudado a otros lugares de España. Exacto. Entonces va a tener un problema gravísimo de captación de ingresos, además de todo lo que significa también la pérdida pues, de actividad económica y todo lo demás, ¿no? En realidad ahí lo que sucede es que hay pues sectores aún muy radicales dentro de los independentistas, entre los cuales está un partido de ultraizquierda, ¿no? Candidatura de la Unión Popular, que es anticapitalista, revolucionario, y que es el que está presionando, digamos, al presidente del gobierno catalán para que cumpla con su promesa de declarar la independencia. Pero efectivamente, además ni siquiera la Unión Europea va a aceptar, va a acoger a Cataluña, le va a decir, bueno, usted tiene que presentar su candidatura, su adhesión, y en el interín, pues Cataluña se queda en el aire, se quedaría en el aire en caso de ser independiente. El problema está que en el interín las tensiones aumentan, ¿no? Y eso es una noticia que uno tiene de la fracturación de la sociedad catalana, y eso es realmente preocupante, ¿no? Claro. Ahora, si desde el punto de vista económico
esto es inviable porque evidentemente Cataluña es una de las regiones más ricas de España. Ese es uno de los argumentos por los cuales ellos alegan que quieren independizarse, ¿no? Porque no quieren seguir manteniendo, digamos, al resto de los españoles. Pero si los negocios de Cataluña se hacen en toda España, obviamente, las empresas se van de Cataluña y se acaba el negocio para Cataluña. Entonces es una cosa muy práctica. ¿Cómo se va a salir de este entrampamiento? Mira, yo creo que a la larga, primero vamos a ver qué dice el presidente de Cataluña, si es que le va a contestar a Rajoy aclarando cuál es su posición o no. En este momento debe haber una presión, un debate muy intenso dentro del sector independentista, y si no, digamos que si no hay, todo depende pues de cuál va a ser la respuesta, ¿no?, del presidente de Cataluña. Si no responde, el gobierno español considerará que finalmente sí ha declarado la independencia y por lo tanto le puede aplicar este artículo 155, que podría llevar, por ejemplo, a que organice nuevas elecciones en Cataluña para designar un nuevo gobierno. Pero no está dicho que vayan a perder necesariamente los independentistas. Entonces ahí habría un bloqueo. Lo otro es que se dice que no declaró la independencia, lo cual lo veo poco probable. Bueno, entonces en ese caso el gobierno español entraría en un diálogo con los catalanes para eventualmente reformar la Constitución española o aumentar el grado de autonomía que tiene Cataluña. En particular, lo que ellos muchos reclaman es el tema de poder cobrar impuestos ellos, ¿no? El impuesto sobre a la renta y cosas por el estilo, ¿no? Claro. Es una de las grandes reivindicaciones que no tiene, por ejemplo, ese derecho no lo tiene Cataluña, pero sí lo tiene el País Vasco, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias, es muy interesante toda esta conversación, porque, como dicen, en todas partes se cuecen habas, y en España también, pero parece muy remota la posibilidad de una secesión, dado que hay consideraciones de orden estrictamente práctico que lo harían casi imposible. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más, ya terminando el programa esta mañana de viernes. Tenemos que terminar temprano porque hoy día tenemos la misa del Señor de la Justicia, como ustedes saben, así que vamos a una pausa y regresamos. Algo en las redes muy extraño. Como ustedes saben, Keiko Fujimori ha sido citada por la Comisión Lavallato. Nadie sabe para qué, como comentábamos ayer, porque nada tiene que decir. ¿Ya? Ella no ha sido funcionaria pública, ningún gobierno no ha contratado con Odebrecht ni con ninguna empresa brasilera. Lo único que ha hecho es recibir, sí, plata de Odebrecht para su campaña. De eso casi no cabe duda, ¿no es cierto? Digo casi por elegancia, porque las pruebas están en la agenda de Marcelo Odebrecht y en su propio testimonio. Pero la Comisión Lavallato se ha convertido en la Comisión Lejía. La quieren blanquear a la señora. Y, por supuesto, las hordas de tuiteros de Keiko Fujimori acaban de crear el hashtag que está número 1 de tendencia en Lima: Keiko no se corre. O sea, ¿quieren que somos sonsos? Obviamente Rosa pues va a estar ensayado con ella, pues todo lo que va a decir. Esa comisión está rellena de fujimoristas. La congresista Rosa María Bartra de su alfombra, ¿no? Le van a dar las preguntitas, ella ya la chancó, y ahora el viernes se luce y dice: yo no tengo nada que ver con Odebrecht, no tengo nada que ver, Keiko no se corre. A diferencia de PPK, que se corre. No se corre PPK. PPK no va a escuchar estupideces y no va a permitir que lo insulten durante 2 horas, o 3, o 10, o 12, como he visto que citaron a Cecilia Blume, que tuvo que ir al Congreso 12 horas a escuchar cómo la insultaban una y otra vez, qué paciencia, de verdad, la de Cecilia Blume, yo hubiera salido corriendo, insultado. Entonces, ¿a Keiko Fujimori quién la va a insultar? Señora, nuestra lideresa, ¿podría por favor decirnos qué hora es? Bueno, es una pregunta difícil. De verdad, así va a ser el interrogatorio. ¿Cómo se ríe Eduardo acá? Pero sí va a ser, pues. ¿Me podría contar, por favor, señora lideresa, cuál es su color favorito? Bueno, el naranja. ¡Ah! Caramba, disculpe la impertinencia de la pregunta. ¿Y me podría decir, por favor, cómo se preparó para la carrera Ironman? Nos gustaría saber.
Bueno, caramba. Y dígame, ¿usted conoció a Marcelo Odebrecht? Nunca en mi vida lo he visto, señora presidenta. Es una pregunta impertinente. Ay, caramba. Así va a ser el interrogatorio. ¿Para qué lo hacen? O sea, ¿realmente creen que somos idiotas? El mismo vicepresidente de la comisión, que es de Frente Amplio, que estuvo ayer con nosotros, me dijo, nadie sabe para qué lo han citado. Están todos sorprendidos de que lo hayan citado, no tienen nada que decir, nunca ha negociado un contrato de concesión de obra con ninguna empresa brasileña porque nunca ha sido funcionaria pública. Su papá sí debe tener bastantes cosas que contar, ya todas prescritas, ¿no? Pero debe ser interesante. Pero en el caso de ella, ¿qué cosa le van a preguntar? ¿Cuánta plata le dieron para la campaña del 2011? ¿Cuánta plata le dieron para la campaña del 2016? ¿Se dieron alguna? ¿Cuánta plata le dieron para la campaña del 2006? O sea, eso es lo que habría que conversar con ella. No se me ocurre que otra cosa pueden conversar. Y ella ha negado más o menos sistemáticamente haber recibido. Entonces no va a contestar pues nada más de lo que ya sepamos. Entonces, Keiko no se corre es una estratagema política para hacernos creer que ella es muy valiente. Esta es una mujer que jamás permite una entrevista libre, salvo en campaña, donde ella no tenga el control de las preguntas. No permite, hace conferencias de prensa y no permite preguntas de los periodistas. No se corre, se ha corrido toda su vida. Pero se ha corrido toda su vida. Jamás permite en una conferencia de prensa preguntas de los periodistas. Entonces, por favor, pues que no se corre. ¿Ya? Y les digo, el Congreso está tan desprestigiado que todos los funcionarios públicos que están siendo citados, los de alto rango, están diciendo que no van. Ya Ollantumala le dijo a la comisión que investigue el asesinato de un guardaespaldas del señor Fasabi que él no va a declarar nada, porque ya declaró la fiscalía y tiene otras cosas que hacer. Y ya le dijo a PPK que manden su pregunta por escrito, que se las contesta muy gustoso por escrito. O sea, han perdido todo el respeto de las autoridades. ¿Por qué? Porque no respetan pues a las autoridades. Entonces no me vengan con que Keiko no se corre, pues. Keiko no se corre, ha tenido que dar un voto de confianza ayer contra su voluntad, porque le cierran el Congreso y a todos sus ayayeros los disuelven. Entonces no se corre, por supuesto que se corre porque no puede haber más cobardía en hacer un montaje para hacer creer a la gente que tú no tienes nada que ver con Odebrecht, ¿no? Ya sabes, Eduardo, le van a preguntar, ¿qué hora es? Pregunta difícil, va a decir ella. Miremos el reloj, ¿no? De verdad, vas a ver. Y dígame, señora, usted, no sé, ¿de verdad le gusta el naranja? Bueno, fue una decisión que tomó mi padre y yo la asumí. Y nos quedamos con el naranja. Miércoles, qué congreso, por Dios. Nos tenemos que despedir porque viene la misa del Señor de la Justicia. Ojalá que el Señor de la Justicia nos mande un poco de justicia porque nuestra fiscalía es un desastre, ¿no es cierto? Y a todos recomiendo leer el artículo de IDL Reportero sobre las contradicciones de Barata en el tema de si tuvo socios en las coimas o no, porque en Brasil dijo que no, y acá a los fiscales peruanos les ha dicho que sí, y ha aportado pruebas que en realidad no son necesariamente evidencia de que haya habido reparto de coimas, no lo son. ¿Qué le pasa a este señor? No puede contradecirse, porque si se contradice acá de repente no le pasa nada, pero en Brasil no se puede contradecir. Está fea su situación. En fin, nos vamos. El lunes regresamos. Esperamos para el lunes ya tener estudio nuevo, tener todo ordenado para que recibamos al Papa contentos, porque además el día domingo, en una controversia muy larga y una discusión muy, muy importante, se supone que esta radio cumple 60 años de transmisión ininterrumpida. Digo controversia porque hay quienes celebran el 2018, el 15 de octubre de 2018, esa es la fundación. Pero lo que nos dicen los padres es que no, que en realidad se funda en el 57 y en el 58 cumplen el primer año. De ahí la confusión. En todo caso, como motivo siempre tiene que haber, el domingo celebramos 60 años de Radio Santa Rosa. Aunque yo sé que a nuestros amigos Madre de Dios no les va a gustar, porque ellos dicen que son más antiguos que nosotros. Muy bien, nos vamos, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.